Listo, creo que ya está visible para todos, ¿cierto, hermano Ruiz o hermano Abel? Ok, aquí estamos entonces en la clase número 16, libro de Apocalipsis, el capítulo 12, La mujer y el dragón. Es el título que está expuesto en este momento y yo quisiera antes que nada reiterar, si es que ha sido hecho, comprender algunos enfoques de interpretación de la apocalíptica, ¿no? Del Apocalipsis. Entendemos de que hay tres formas de interpretar el Apocalipsis, de las cuales nosotros tenemos o nos caracteriza una de ellas. La una es la interpretación preterista, donde enfoca el Apocalipsis hacia el pasado, todos los hechos y acontecimientos dirigidos prácticamente hasta cuando existió el Imperio Romano, con ese tipo de aplicaciones. Una interpretación futurista, que también enfoca el Apocalipsis hacia eventos poco antes de la venida de Cristo. Y la interpretación histórica apocalíptica, que es prácticamente el tipo de nuestro enfoque como adventistas del séptimo día, movimiento de reforma, que implica prácticamente toda la secuencia desde cuando fue revelado el Apocalipsis hasta el final de la historia, una revelación así secuencial de todos los eventos que tiene como fin hasta el advenimiento de Jesucristo. Entonces, el capítulo 12, yo quisiera antes que nada exponer la estructura literaria del Apocalipsis, de Apocalipsis 12, de qué manera está conformada. Primero vamos a hacer una especie de macro y después nos introducimos a las especificaciones. En la primera parte está enfocado así, desde el verso 1 hasta el verso 5 del libro del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, es la primera parte del conflicto entre la mujer y el dragón. Está enfocado en tres aspectos que vemos aquí. Lo siguiente: la iglesia o el Israel como fase previa de la iglesia, y el dragón está en el verso 3 y 4, normalmente interpretado como el diablo o sus agentes terrenales. En segunda instancia, el conflicto gira en torno al hijo varón que da a luz a la mujer. Cuando nosotros leemos el verso 1 al 5, vamos a ver que está estructurado de esa forma. Entonces, dado que este hijo varón fue arrebatado para el trono de Dios y ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro, por lo común, aunque no universalmente, como lo describe aquí, los comentarios entienden que representa a Jesucristo. Es la segunda parte de esos versos 1 al 5. Si ustedes tienen sus Biblias, especialmente a quienes están siguiendo el seminario, por favor, vayan leyendo desde el capítulo 12, verso 1 hasta el 5. Está estructurado de esa manera. He querido hacerlo así para tener una visión general, para luego entrar a especificaciones. Entonces, el verso, en tercera instancia, podemos identificar esta sección inicial del capítulo 12 de 5 versículos como una descripción de la fase inaugural del conflicto entre el dragón y la mujer. Entonces, en estos primeros 5 versículos está el conflicto entre la mujer y el dragón. El verso 6 nos indica, es la parte intermedia de este relato, de esta revelación de Apocalipsis 12, donde la mujer huye al desierto. Entonces es la parte intermedia del conflicto. Es decir, la iglesia encuentra necesario huir al desierto para poder sobrevivir. Y allí se queda protegida por Dios durante un lapso temporal de 1260 días, tal cual lo describe el Apocalipsis 12. Los 42 meses y los 1260 días, estoy aquí nada más transcribiendo o leyendo esta parte del conflicto de los siglos de la página 309, cuando se refiere que los 42 meses y los 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo designan el mismo plazo.
o sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma, es decir, los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 de Jesucristo y debía terminar en el año de 1798. Esto está determinado así respecto a los 1260 días. Y en la parte siguiente, el verso 7 al 12 en sus Biblias, nos describe el conflicto entre Miguel y el dragón, desde el verso 7 hasta el verso 12 de sus Biblias. Hace una especie de digresión, ¿no?, respecto al conflicto entre Cristo y Satanás, la batalla en el cielo. En la siguiente parte está los versos 13 hasta el verso 12, 13 hasta el verso 16, la parte intermedia del conflicto entre la mujer y el dragón. Se reanuda este conflicto, se reanuda el conflicto entre la mujer y su hijo, esto es en el verso 13. En el verso 14, la mujer vuela al desierto y permanece durante tiempos y la mitad de un tiempo. Como lo leímos anteriormente, ese tiempos y la mitad de un tiempo equivale o es lo mismo a los 1260 días o los 3 años y medio. Y el verso 15, el dragón arroja agua tras la mujer. Y el verso 16, la tierra abre su boca para tragar el agua. Y por último, ustedes saben, el verso 17 ya culmina con lo que es el dragón cuando se fue a hacer guerra contra el remanente. Aplicaciones históricas generales en 3 fases. Y dice así, la primera parte, el verso 1 al 5, como lo describimos anteriormente en la estructura literaria del capítulo 12, es la iglesia primitiva, debería referirse a los primeros tiempos de la iglesia. Entonces, eso es los versos 1 al 5. En la siguiente parte de las aplicaciones históricas, la iglesia en el desierto, es decir, la iglesia es perseguida, la iglesia en la Edad Media, la iglesia verdadera o pura de ese periodo, o la iglesia que fue perseguida y empujada hacia el desierto y a las porciones más remotas de la tierra en pos de protección. Luego lo vamos a especificar. Y por último, el conflicto final del verso 17, que debería referirse a la fase final de la iglesia aquí en la tierra. Entonces, es así como podríamos hacer las aplicaciones históricas generales en estas tres fases del Apocalipsis 12. Símbolos de Apocalipsis 12. Veamos. En el verso 1, tal como lo describe aquí, la mujer dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Se entiende, todos los estudiosos del Apocalipsis, en su mayoría, coincide con esta aplicación, que la mujer se refiere a iglesias. Aquí tenemos en su pantalla las citas bíblicas que se relacionan con estas aplicaciones, tanto Isaías 54, capítulo 54, el verso 5 y 6, o Jeremías 6, 2, ustedes pueden registrarlo o quedará esto, será compartido estas diapositivas para que queden en su memoria como registro, para que puedan hacer ustedes las investigaciones respectivas respecto a estas aplicaciones. La mujer entonces representa a la iglesia, en este caso dentro del contexto del Apocalipsis 12, estamos hablando de la iglesia de Dios. Vestida de luz, en San Juan 1, capítulo 1, verso 1 al 9, y San Mateo 5, 14, se nos refiere de que es la mujer vestida de la luz respecto al evangelio o la justicia de Cristo. En el capítulo 1 de San Juan, verso 1 al 9, justamente nos habla que Dios es luz y por lo tanto se refleja el evangelio en la iglesia.
Respecto a que dice el verso siguiente, con la luna debajo de sus pies. Refiérase al Antiguo Testamento y el sistema también se aplica al sistema ceremonial. La mujer, sus pies está sentada sobre la luna. Ustedes saben, la luna es la lumbrera menor, que está nada más que refleja su luz de la lumbrera mayor, que en este caso es el sol. Y era así, ciertamente. El Evangelio en el Antiguo Testamento estaba dado en símbolos y su cumplimiento a la venida de Cristo dio lugar a la luz genuina, al aparecimiento de la vida de Cristo, su sacrificio, su ministerio, su ascensión. Entonces, todo aquello revela, entonces, en el Nuevo Testamento es la luz, es el sol revelado, y la luna entonces era la lumbrera menor que estaba nada más que reflejando la luz del Evangelio a través de los símbolos y a través del sistema ceremonial. La corona, que dice aquí sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Cuando dice la corona, refiérase entonces a un símbolo de victoria. Ustedes saben que el Apocalipsis, todo el Apocalipsis prácticamente es llena de simbolismo y la interpretación del Apocalipsis debiera de tomarse en consideración el lenguaje, el sistema del lenguaje, en este caso el sistema de símbolos. Se usan muchos símbolos, bastantes tipos, que son figuras de lenguajes. Entonces toca hacer esta explicación con el propósito de ir comprendiendo mejor el Apocalipsis. Dice, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Entonces la corona es símbolo de victoria. Apocalipsis 2:10 nos habla de que al que venciere le será dada la corona. Entonces, en la siguiente parte de este verso 1 dice de 12 estrellas. Las 12 estrellas se consideran, se comprende o se interpreta como los 12 patriarcas y también a los 12 apóstoles. Entonces, eso se refiere en el verso 1. En el verso 2 dice, la mujer encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es decir, estaba en una etapa inicial, estaba en una transición entre el judaísmo al cristianismo. Y esa transición está descrita como una etapa de crítica. Ustedes saben, la mujer cuando está en etapa ya de alumbramiento, es una etapa de vulnerabilidad. Así que estaba en una etapa de transición de la iglesia del judaísmo a la iglesia cristiana. En el capítulo 7 del libro de Isaías, el versículo 14, y el capítulo 26 del mismo libro, el verso 17, nos hacen referencia a este aspecto de la vulnerabilidad en cuanto a esto que estoy mencionando. En el siguiente verso, vamos a ver, dice, y también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata, o en otra versión dice un dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El dragón, tal cual lo describe en el verso 9, se refiere en primera instancia a Satanás, o también se aplica muy bien a sus agentes o sus instrumentos para lograr sus fines. En este caso lo hemos puesto entre paréntesis, se refiere a la Roma pagana, que en un inicio fue uno de los instrumentos para tratar de destruir al pueblo de Dios. Dice las 7 cabezas que representan 7 montes o reyes
más importantes que promueven la causa del dragón, o la causa, en este caso, de Satanás, o la causa de la Roma pagana. Los 10 cuernos son 10 poderes políticos, tal vez menos trascendentales que las 7 cabezas, 10 poderes políticos menos importantes. Dice acá en el siguiente, diademas es insignia de realeza, de reinos, ¿no es cierto? La tercera parte del verso del siguiente, vamos a leer, perdón, y su cola, el verso 4, me estoy saltando aquí un poco. Y su cola arrastraba así la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En esta primera parte del verso 4 habla entonces la tercera parte de las estrellas. En primera instancia, podríamos muy bien aplicarlo a la tercera parte de ángeles que vinieron, que arrastró Satanás en el cielo. Pero también puede aplicarse a las 3 formas de autoridades que tenía el judaísmo. Si ustedes se acuerdan, el judaísmo tenían a los reyes, a los sacerdotes y también al Sanedrín. Se dice que el romanismo, cuando invadió o tomó posesión también de Judá, entonces le fue quitado el reinado. Ustedes pueden notar de que Judá formó simplemente parte de una provincia del reino romano, del imperio romano. Entonces, de esa manera solo quedó el Sanedrín y solo quedaron el sacerdocio. Pero en cuanto a la autoridad del reinado, le fue quitado. Aunque se conoce de Herodes, la Biblia habla así, se refiere como el rey Herodes, pero realmente el imperio romano jamás reconoció a Herodes como un rey, sino como un representante vinculado nada más al imperio romano. Entonces, esto también se puede aplicar a esa parte, que esa tercera parte de la autoridad judaica le fue retirado. Y también se aplica a la tercera parte del cielo, como describe aquí, la tercera parte de ángeles que fue arrojada del cielo. Y en la segunda parte del verso 4 dice, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. En tiempo de Herodes, ustedes conocen, en el verso, está ahí registrado San Mateo 2:16, el empeño que tuvo Herodes como representante del imperio romano, el hecho de que él mandó a matar a todos los niños porque él no quería tener competencia y trató de eliminar a Jesucristo, de saber dónde había nacido. ¿Recuerdan ustedes ese evento, ese acontecimiento? Cuando fueron los reyes de los sabios a recibir al niño que había nacido. Entonces recién él se entera de que estaba un niño nacido que era el rey, como lo declaraban los reyes de Medio Oriente. Entonces él envió a asesinar a todos los niños con el propósito de eliminar, si es posible, a Jesucristo. El verso dice aquí, además, este verso siguiente, el verso 4, sí, el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El hijo, eso era un hijo varón. El Salmo 2, 8 al 9, capítulo 2, versos 8 al 9, nos habla del nacimiento de ese niño varón. El verso 5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, el dragón que se paró al frente de la mujer para devorar al hijo que había de nacer, no fue posible, no lo logró, no alcanzó a hacerlo. Y
al contrario, dice que ella dio a luz al hijo varón, pero que ese hijo varón que iba a regir con vara de hierro sería arrebatado para Dios y para su trono. Se refiere entonces a la ascensión de Cristo. Está resumiendo toda la historia aquí prácticamente. Y este hijo varón fue arrebatado al cielo. En Hebreos, el capítulo 1, el verso 3, nos habla de esto, que Jesús ascendió al cielo a ministrar. Y el capítulo 10, el versículo 12 del libro de Hebreos también nos habla de su ministerio, el ministerio de Cristo en el cielo. Jesús no, el intento de Satanás de querer eliminar a Cristo, que siempre tuvo esta enemistad, el diablo siempre quiso impedir que Jesucristo viniese aquí a la tierra para salvar al hombre. Ese intento de poder eliminar a Cristo durante todo su ministerio, de tratar de impedir el sacrificio de Cristo, de tratar de mantenerlo en la tumba cuando finalmente fue crucificado Cristo y fue muerto, y él participó de la muerte, quiso mantenerlo en el sepulcro, pero todo eso fue imposible. Por eso dice el verso, fue arrebatado Cristo. Entonces se refiere a la ascensión de Cristo al cielo. El verso 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene preparado un lugar por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Desierto, un sinónimo o símbolo de la oscuridad, de vacío, y también un lugar de retiro, un lugar de apartamiento. Literalmente podría muy bien aplicarse también al nacimiento de Cristo. Recuerdan ustedes que cuando Cristo nació y cuando Herodes envió a matar a los niños, un ángel anunció a María y a José para que el niño sea preservado y les indicó que debiese huir al desierto, ir hacia Egipto. Y puede notarse, o podemos nosotros describir esto, que fue una providencia divina. Recuerden que cuánto tiempo pasó Cristo después de su nacimiento en Egipto. Justamente pasó este periodo de tiempo y fue sustentado en ese lugar. Luego que murió Herodes, fue cuando el ángel nuevamente anunció a sus padres, a María y a José, para que retornasen. Y esos son prácticamente los 4 años redondeando, pero diríamos que son los 4 años y medio que pasó Jesucristo allá en Egipto, siendo sustentado. Y en segunda instancia también se aplica este verso a la forma como Dios hizo providencia para mantener a la iglesia durante ese periodo ya profético de 1260 días, como lo describe aquí, o 1260 años. El verso 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Miguel, esta batalla en el cielo, se trasladó. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Eso es nosotros sabemos de que Satanás, quien fue el querubín, dejó de ser el querubín. Ustedes saben, en historia de la redención, hay toda esa descripción de cómo fue esa disputa en el cielo. Pero también fue una ocasión cuando ya Miguel, no con sus ángeles, cuando hicieron batalla contra Satanás y sus ángeles, el verso 8 dice que no prevalecieron aquellos, ni se halló ya más lugar para ellos en el cielo. Y la pregunta sería algo importante, algo que hemos, más que pregunta, es un comentario muy importante, es que esto se aplica de manera especial a cuando Satanás fue definitivamente echado del cielo cuando Cristo fue crucificado. Recuerdan en San Juan capítulo 12, el verso 31 y el verso 32, ahí nos describe muy bien este evento
que Satanás ya no tenía más lugar para que pueda estorbar en el cielo o molestar a los ángeles celestiales. En el capítulo 12, voy a leerlo porque no está aquí citado, el verso 31 y verso 32. Ahora es el juicio de este mundo, dijo Cristo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, y el verso 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, este verso, estoy citando, esta cita de San Juan, capítulo 12, el versículo 31, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Mediante el sacrificio de Cristo, cuando fue el sacrificio de Cristo, definitivamente Satanás ya no tuvo lugar más de acusar allá en el cielo. Por eso dice aquí el verso que leímos, fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Recuerden que el diablo es el maestro de la mentira, es el maestro del disfraz. Él se enmascara, él hace creer de que no existe a la humanidad y también se disfraza hasta de ángel de luz y es capaz hasta de imitar a Jesucristo mismo. Entonces el diablo es el maestro del disfraz, es aquel que reviste la maldad con la divinidad, porque él recuerden ustedes, en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 2, dice que se hace pasar por Dios, se sienta hasta en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, él usa todas las estrategias, reviste la maldad con la divinidad y convierte la desobediencia en virtud. Eso es lo que hace el diablo. Entonces, bien dice el verso aquí, el cual engaña al mundo entero. Satanás, ese es su especialidad. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, el verso 10 nos dice aquí, el verso 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Entonces, esto es importante. El diablo entonces fue lanzado del cielo definitivamente en la crucifixión de Cristo. Y por eso es el canto de victoria que hacen en el cielo. Pero dice aquí, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cómo se convirtió el diablo? ¿Cómo se transformó este ángel que antes adoraba a Dios día y noche? Ahora acusa delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, esa es una triste experiencia de este ser que fue creado por Dios cuando fue creado perfecto y puro, y ahora vemos su degradación hasta convertirse en el acusador, en el enemigo número uno de Dios, quien aborrece que Satanás aborrece a Dios, a Cristo y sobre todo a sus seguidores, a su iglesia hoy. Dice el verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El verso 11 me llama mucho la atención, porque es interesante, porque prácticamente aquí encontramos el Evangelio. Y este es nuestro mensaje de esperanza. Yo diría que uno de los mensajes más importantes dentro del capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Porque nos habla aquí de la victoria de los santos de Dios. Nos habla de una victoria, pero una victoria lograda por la sangre del Cordero, no por los propios esfuerzos de los que han obtenido la victoria,
sino por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Qué importante entonces es esto para nosotros. Es un mensaje de esperanza, queridos oyentes, queridos hermanos que nos están en este momento atendiendo. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta es la experiencia de todo creyente. Todo creyente verdadero tendrá que enfrentar conflicto, donde se pondrá en evidencia la fidelidad, si es posible, hasta entregar su propia vida. No como Pedro antes de su conversión, que hizo una promesa nada más a Jesucristo: si es posible, yo he de morir, pero no te abandonaré, no te dejaré. Pero ustedes recuerdan cuán difícil fue su experiencia después de negarle a Jesucristo, pero tuvo una segunda oportunidad. Nosotros debemos de fundamentar nuestra promesa en base a ser fieles en cuanto a estudiar la palabra de Dios con perseverancia, de tal manera que podamos obtener la victoria. Dice el verso siguiente, el verso 12, porque por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. En primera instancia dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Está hablando en los lugares celestiales. Claro, aquellos ya no eran más estorbados, ya no eran más molestados por el diablo. Pero hay de nosotros los que quedamos aquí en la tierra, porque el diablo está enfurecido. Un detalle que me había olvidado, que creo que pasé por alto, en el verso 10, perdón, en el poder retroceder un poquito. Mantengámonos la idea del verso 12. Pero en el verso 10 dice, decía así: ahora oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el reino, el poder, perdón, y el reino de nuestro Dios. Cuando dice ha venido la salvación, por eso decimos de que esto se aplicaba muy bien o sustenta muy bien al hecho de que fue arrojado definitivamente del cielo en la crucifixión de Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, cuando Él dijo consumado es, cuando Cristo dijo consumado es, estaba hecha nuestra salvación. Entonces, en este sentido es que ha venido la salvación. Hablando del poder, se refiere al poder de Cristo, el poder que nosotros podemos asirnos de ese poder, de esa gracia suficiente para obtener la victoria. Nuestro poder está fundamentado en el poder de Dios, en el poder y la gracia que Cristo pueda impartir a los creyentes. Cada vez que nosotros nos fortalezcamos devocionalmente, debidamente y de manera constante, entonces encontraremos ese poder que es capaz de darnos la victoria. Y el poder y el reino de nuestro Dios. Entonces, el reino de Cristo, el reino de Dios, está ya establecido. Ahora sí podemos retomar el verso 11, ya estábamos en la parte final. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sí, realmente Satanás tiene poco tiempo. Para nosotros, los que vivimos hoy desde hace 2000 años, en estos tiempos que vivimos en los últimos, para nosotros 2000 años se constituyen, no es poco tiempo, es bastante tiempo, 2000 años. Pero dentro del contexto, para el Satanás, es muy poco tiempo respecto a la venida de Cristo, sabiendo que Jesús viene pronto. Entonces le queda muy, muy corto tiempo. Y si hablamos dentro del contexto del pensamiento de Dios, sabemos que para Dios un día es como 1000 años. No dice que es 1000 años, sino como 1000 años. Es un símil. Y 1000 años como un día, porque para Dios no existe el tiempo para Dios.
Dios es eterno. Para Dios no existe el pasado, el presente y el futuro. El pasado, el presente y el futuro solo es para nosotros, los que vivimos dentro del tiempo. Entonces, dentro del contexto de la visión de Dios, realmente es poco tiempo. Al diablo le resta muy poco tiempo, sabiendo de que Satanás ya está vencido. Satanás está condenado a ser destruido, pero él no quiere ir solo. Él quiere que mientras haya más multitud de personas que puedan perderse, compartirán su perdición y su juicio con aquellos. Entonces, por eso él está enfurecido con su iglesia, con los creyentes. El verso 13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces aquí está el hijo varón, ya sabemos. Reanuda entonces, Satanás reanuda la batalla. Y dice, y persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y el verso 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Así que esas dos alas representan dentro de los símbolos del Apocalipsis, implica o significa la liberación dada con presteza, con agilidad. En este caso es la protección que quiso Dios proporcionar a su iglesia. En el Éxodo 19:4, ahí nos habla de cómo Dios liberó al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y ahí habla de esta cita que dice que con alas de águila les llevó al desierto para ser liberada de la persecución. El capítulo 32 de Deuteronomio, el verso 11, también se refiere a algo semejante, a lo mismo. Entonces, eso es lo que ocurrió con la iglesia naciente. El verso dice, leímos el verso 13 y el 14. En el verso 13 vemos que como no consiguió asesinar o destruir a Cristo, no logró hacerlo. Satanás intentó destruir a Cristo de muchas formas, pero no lo alcanzó. Y a pesar de que cayó presa de la muerte, pero eso tenía que cumplirse como parte del plan de salvación, porque Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero después de 40 días, nosotros sabemos que Cristo, según lo que dice la Biblia, fue ascendido al cielo. Y fue a ministrar al cielo, a sentarse a la diestra de Dios. Y como vio el dragón que no había podido contra Cristo, la persecución ahora es contra la mujer, contra la iglesia naciente, según el verso 13, ya lo leímos, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ok, el hijo varón entonces estuvo a salvo, no fue destruido y ahora se enfurece más y va contra la mujer, contra la iglesia. Y el verso 14, ya lo leímos también, entonces esta mujer que fue perseguida atrozmente, primero por medio de el imperio romano, del poder romano, y luego a través de la siguiente fase del símbolo del dragón, porque ustedes saben que el dragón simboliza a la Roma pagana, pero también simboliza también a la Roma religiosa. Es de esos pormenores y de esos detalles, ustedes tendrán una mejor explicación con la siguiente charla que corresponde a Apocalipsis 13, por lo cual no vamos a hacer esta especificación en este momento. Dice aquí el verso que entonces este dragón fue, el verso 14, se le dieron a la mujer
las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Como dijimos anteriormente, ese tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo se refiere a un año, 2 años, serían 3 años, un tiempo, un año, 2 tiempos, más de un año, 2 años. Entonces serían tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Que es lo mismo del verso 6 cuando se refiere que dice que fue sustentada la mujer que huyó al desierto por 1260 días. Y el equivalente, ustedes saben, un día por un año corresponde, si son 1260 días, es igual que 1260 años. Entonces, es el mismo periodo de tiempo, 1260 días, que los 3 años y medio que describe el verso 14, es el mismo tiempo señalado para la protección de la iglesia. El verso 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Entonces, agua como un río, según Ezequiel 29:3, implica destrucción por medio de la persecución. Eso es lo que hizo Satanás, perseguir a la iglesia. Durante ese periodo que tuvo que la iglesia prácticamente encontrar un lugar donde esconderse, que fue llevada, dice, por Dios mismo. Es decir, permaneció la iglesia en un perfil bajo, podríamos decirlo así, escondida para que no fuese destruida, y fue sustentada desde el año 538 hasta el año de 1798, que es el periodo que corresponde a los 1260 años, o su equivalente, o lo mismo, al tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, luego de esto, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. La persecución fue tan intensa después de este periodo de 1798, y dice aquí que la mujer, la tierra tuvo que ayudar a la mujer abriendo su boca. La tierra abrió su boca. Al contrario de las aguas, de las multitudes, la tierra implica un lugar donde hay poca población humana, y abrió su boca, y eso se refiere a, como lo describe aquí, ustedes pueden ver proyectado, la huida de la iglesia perseguida allá tanto en Europa como también en Asia. Tuvieron que encontrar, especialmente en Norteamérica, refugio. Ya eso tiene relación con la historia ya más cercana a nosotros, cómo Satanás trató de destruir la iglesia mediante el odio, mediante la persecución, la muerte. Pero ustedes saben que toda esa iglesia tuvo que salir de Europa para trasladarse a Norteamérica, tierra de libertad. Hay un capítulo completo en el libro de El Gran Conflicto, el capítulo 16 y 17, especialmente, donde hablan de América, tierra de libertad. Y el capítulo anterior a él que estoy mencionando nos habla de esta historia de una manera muy detallada, de cómo nuestros hermanos en aquella época tuvieron que huir de esos lugares, del poder papal, de la persecución religiosa, trasladarse a Norteamérica para poder establecer ahí una nación con nuevos fundamentos, con libertad de conciencia, con libertad de culto, ya no con la opresión a la que fueron sujetos allá en Europa. Así que esto es lo que se aplica en este verso 15 que acabamos de leer.
El verso 16 nos dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca, lo que acabamos de relatar. Pero queda la parte final, la parte más tremenda, lo que todavía estamos en un proceso. Ustedes saben, el verso 17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia. Pero la siguiente parte de este verso es muy importante. Dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de Elia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que este verso 17 prácticamente nos narra al final de los 1260 días en adelante, el dragón va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de Elia. Es la parte final del conflicto entre el dragón y la mujer. Queridos hermanos, en esta parte final nosotros estamos viviendo prácticamente ya en en esta parte de este verso 17, está en un proceso, todavía no con toda la intensidad, en el gran conflicto y en muchos otros libros como el gran conflicto, historia de la redención, primeros escritos, nos relata acerca de estos eventos finales, de cómo se llevará, especialmente el gran conflicto. Nos habla acerca de cómo se llevará a cabo esta gran persecución, que se retomará la ira de Dios, la ira del dragón, se manifestará en contra de los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, esa gran crisis todavía no ha llegado a la forma como se lo describe aquí. Por lo tanto, esto es lo que estamos esperando. Sabemos que se están fraguando en las naciones. De alguna manera se está llegando a este proceso. Hay bastante documentación respecto a estos intentos de unir fuerzas, poderes religiosos y grandes naciones, poderes políticos, para promover este último conflicto. Así que mayor especificación respecto a este detalle que estoy mencionando, será explicado al pormenor y al detalle en el capítulo 13, estará desarrollado ahí este conflicto de este verso 17, está más desarrollado específicamente en todos los pormenores en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que ustedes tendrán el día martes, Dios mediante, entiendo así, donde se recibirán las especificaciones de este conflicto. Así que hasta aquí hemos llegado este capítulo 12 del libro de Apocalipsis que hemos tenido